Estimado profesor y curso de Teorías Psicológicas de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, hoy les traemos el tema del lenguaje del psicoanálisis. Los integrantes son Alejandra Hidalgo Lastra, Valentina Diegues Carmona, Victoria Núñez Bastidas, María Ramírez Montenegro y Fernanda Catalina Soto Tobar. El siguiente trabajo está direccionado a contrastar, argumentar y evidenciar los diferentes enfoques propios del área lingüística. La idea propuesta por el autor Jacques Lacan, a la cual se refiere a cómo el inconsciente está estructurado en base a un lenguaje, tiene como objetivo no tan solo probar dicha postura, sino que también derivarla a la dimensión terapeuta propia del psicoanálisis, destacando que es aquí donde se evalúa, se examina, se registra y se atienden las expresiones inconscientes. Para esto se tendrán en cuenta aquellos antecedentes que remontan desde los escritos freudianos hasta los aportes realizados por el autor Jacques Lacan. En cuanto al abordado, la interrogante que se busca esclarecer de manera competente en el desarrollo de este trabajo es el cómo se puede evidenciar que el lenguaje expresado revela contenidos que devienen del inconsciente. Si resulta verídico que a través del lenguaje podemos expresar, aunque no abruptamente, aquellas pulsiones o contenidos reprimidos, los cuales requieran ser abreaccionados, entonces las prácticas psicoanalíticas, más allá de contemplarse como sesiones cuya focalización se orientan en los acontecimientos infantiles, se deben observar como métodos terapéuticos capaces de tratar todo el conglomerado complejo de síntomas, cuyo origen debe hallarse en datos inconscientes, destacando que dichos datos suponen ser descubiertos por medio del lenguaje. Freud y el método catártico. El psicoanálisis nació a partir del método catártico practicado primero por Breuer y luego por Freud. Se plantea que su creación estuvo estrechamente vinculada al concepto de catarsis, que en griego significa purificación, desarrollada por Aristóteles, el cual afirmaba que la palabra cumple un rol primordial en el ser humano y diferenció tres tipos. Primero, la razón dialéctica, cuya meta es convencer con inexorabilidad y entrega de la verdad. Como segundo, la razón retórica, cuyo fin es persuadir y produce en el alma tranquilidad y armonía. Y como tercero, la razón trágica, cuyo objetivo es la purga y purificación, o sea, la llamada catarsis. Con esta, un alivio acompañado de placer junto a una alegría inocente. Lain señaló que cada una puede originar un tipo específico de psicoterapia según sean las metas propuestas, como lo insinuó Platón. Freud, por su parte, se encargó a través de su método traer hacia la conciencia dichos efectos patógenos producto de sucesos traumáticos para que los pacientes pudiesen expresarlos a través de palabras. A esto se le conoce como evocación. Freud posteriormente intentó eliminar la hipnosis debido a la incapacidad y dificultad para inducir estados hipnóticos en sus pacientes, pero junto a Breuer deseaban comprender el origen de la histeria y elaboraron la hipótesis de que la histeria era consecuencia de la acumulación de una tensión psíquica producto de los recuerdos patógenos alojados en el subconsciente y que no encuentran la vía para una descarga adecuada. Por lo tanto, permanecen encapsulados ejerciendo efectos patógenos después de un suceso traumático, el cual había sido el ocasionador de los síntomas histéricos y de otras neurosis. La primera fase de este método fue el desarrollo de la hipnosis que Freud aprendió de Charcot, donde posteriormente aprende el método catártico de Joseph Breuer, que a su vez aprendió a ampliar por primera vez el procedimiento psicoterapéutico en la paciente Anna O. Finalmente, Freud sigue sus investigaciones y prácticas psicoanalíticas de modo más solitario, llegando a descubrir que el decir del paciente, o sea, la asociación libre, en donde éste podía comenzar la sesión expresando sus pensamientos a través del lenguaje verbal y sin crítica, consejo, estímulo o confortamiento por parte del psicoanalista, resultaría ser de gran eficacia, logrando resultados beneficiosos como ningún otro método terapéutico con referencia a la psique lo habría conseguido, y a su vez abriendo paso a otros investigadores de la psique humana, logrando que hasta la actualidad se siga utilizando. Freud sobre el método catártico. Acá podemos ver dos citas de Freud, y acá en la primera explica que en el caso de la histeria el método catártico es de una idoneidad insuperable. Sin embargo, toda vez que uno haya tropezado con una histeria aguda, en su caso, en su periodo de más viva producción de síntomas histéricos y el consecuente avasallamiento del yo por los productos de la enfermedad, o sea, la psicosis histérica, el método catártico modificará poco en la impresión y la trayectoria en ese caso clínico. El decir y el dicho del paciente.
Teniendo en cuenta la importancia de la relación entre el inconsciente y el lenguaje, hay que destacar la relevancia entre el decir y el dicho dentro de este campo psicoanalítico. Joel Dor dice que el diagnóstico de un paciente se hace a partir del decir y que esto tiene que ver y es relevante por la forma en que lo dice y la posición que toma frente a lo que está diciendo. El decir del paciente es sumamente importante, ya que es nuestra vía para poder llegar al diagnóstico y así poder decodificar el discurso del paciente. De esta manera, el inconsciente va manifestándose a través de este discurso. Si nos guiamos hacia Lacan insiste en la noción de la primacia del significante sobre el significado. Yéndonos a un caso hipotético, en el transcurso de una consulta, en donde a su paciente se le pide la razón del por qué ha venido, es durante este proceso, durante este discurso, en donde comienzan a aparecer espontáneamente los rasgos estructurales del sujeto, estos que son solo localizables en el decir. Estas huellas anémicas que salen a la luz inconscientemente dentro del discurso. Lo que hay detrás de todas estas palabras, donde el contenido es, por ejemplo, mamá, ese árbol está sin hojas, o mamá, ayer sentía mucha ira, y su decir sería, ¿qué hay detrás de la palabra árbol sin hojas? ¿Qué hay detrás de esta palabra ira? Siendo esto lo directamente relacionado con el significante. En Freud se perfila la intuición de que un discurso siempre dice mucho más de lo que se pretende decir, comenzando por el hecho de que puede significar algo totalmente distinto de lo que se encuentra inmediatamente enunciado. Es por esto, y repito, que es más importante el decir que el contenido de esto. Algo fundamental al asociar los contenidos inconscientes con el lenguaje son las metáforas y las metonimias, ya que estas no solo se expresan por la mera verbalización de las palabras, sino que además de forma simultánea por operaciones que devienen del inconsciente. Esto se avala con la siguiente cita obtenida del texto Introducción a la lectura de Lacan. Leo. Lo que Freud llama condensación es lo que en retórica se llama metáfora, y lo que él llama desplazamiento es lo que en retórica se llama metonimia. Es decir, aquellos mecanismos inconscientes del sueño operan de la misma forma que las metáforas y las metonimias cuando éstas se aplican por medio del lenguaje. Ahora bien, ¿cómo es que funcionan cada una de estas? En primer lugar, se halla que las metáforas son el designar a un objeto utilizando otro concepto y que dicha adjunción cause que el significante del objeto original sea sustituido por este otro significante asemejado. Lo que no significa que el significante original deje de estar presente, ya que de hecho es a partir de la asociación previa con este primero que podemos asemejarlo con otro. Por ejemplo, si se dijese, no, mi peluche es un palito, se estaría asociando el significante original de delgado con aquel significante que posee el concepto palito, para así no aludir directa o abruptamente al concepto delgado, sino más bien a su significante asemejado, el cual sería el palito. Lo mismo acontece también en los sueños con la denominada condensación, en donde no se observa directamente a la madre, por ejemplo, sino que más bien a aquellos significantes asociados a su representación. Incluso en la cotidianidad con el uso del es como esto, es como el otro, ya que no se nombra el concepto directamente, sino que aquellos significantes asociados, demostrando así cómo inclusive en el lenguaje cotidiano se expresa, aunque no de forma abrupta, aquellos contenidos inconscientes. Para su comprensión se leerán las siguientes citas. Cita 1. Una metáfora no es más que una sustitución significante, porque allí se opera la sustitución de un significante por otro significante. En el lenguaje, esta sustitución se efectúa generalmente entre dos términos que tienen una similitud. Cita 2. El caso de la figura de condensación que Freud denomina formación compuesta es igualmente representativo de la intervención de un mecanismo metafórico. Citas que avalan tanto la ocurrencia de esta sustitución como también la relación entre estas metáforas y la condensación propuesta por Freud. En segundo lugar se hallan las metonimias, las cuales aluden a cambiar un nombre o a disfrazar un significante utilizando uno nuevo, esta vez despistando el contenido en lugar de asociarlo. Por ejemplo, al decir beber una copa, se cambia el concepto líquido por un elemento contiguo a este, es decir, por aquella copa que espacialmente se halla en un mismo lugar con este líquido. Por ende, en la metonimia, para que surja este cambio, debe de haber una relación de contigüidad. Ahora bien, esto se relaciona directamente con el desplazamiento descrito por Freud, ya que en el sueño existe un significante que al desplazarse a otro, debido a la contigüidad que genera, logra disfrazarse, visualizando así no a este elemento, sino al que fue unido. Por ejemplo, si el elemento arma se desplaza al elemento hermana, debido a su unión, logra ser despistado, generando una contemplación meramente del significante de hermana.
Para su mejor comprensión se leerán las siguientes citas. Cita 1. El proceso metonímico impone entonces un nuevo significante en relación de contigüidad con un significante anterior al que suplanta, pero contrariamente a lo que pasa en la metáfora, el significante suplantado no pasa bajo la línea de significación, queda por encima. Es decir, aquel significante al que no se nombra ni siquiera se asocia, sino que meramente se despista. Cita 2. Generalmente el proceso global del trabajo del sueño responde al mecanismo de la metonimia y como tal se basa en una transferencia de denominación que Freud denomina ocultamiento o disfraz del sentido. O sea que a diferencia del uso del lenguaje en vigilia, en el sueño el elemento disfrazado ni siquiera alcanza a quedar por encima, sino que está tan bien disfrazado que se contempla sin ningún sentido. Esto para no perturbar a la mente. El signo lingüístico según la mirada de Lacan, significado y significante. Frédéric de Saussure fue un lingüista, semiólogo y filósofo suizo, quien con su teoría se convirtió en el padre de la lingüística del siglo XX. Saussure plantea que el signo lingüístico es como una entidad psíquica de dos caras, el cual comprende dos términos psíquicos unidos en la mente, en donde el concepto es el significado y la imagen acústica el significante. De esta teoría, el psicoanalista francés Jacques Lacan hace una serie de planteamientos para explicar ciertas distinciones. Es importante destacar que el significado es objetivo, es la idea del elemento, es decir, aquello que se quiere simbolizar. En cambio, la imagen acústica es una huella acústica y está asociada a un afecto, como las huellas mnémicas, haciendo referencia a la forma de denominar algo, habiendo entre ambos una relación recíproca. Por ende, podemos ejemplificar esto de la siguiente manera. Si tomamos como elemento un árbol, lo que éste representa como sus características generales, como su tronco, sus ramas, sus hojas, sería el significado, más la imagen acústica que viene de la palabra árbol, con la representación individual y subjetiva, esto es el significante. Este proceso fisiológico se explica de la siguiente forma. Las ondas sonoras que transmite un sujeto A llegan al oído del sujeto B, y B, al escuchar una imagen acústica, mentalmente reconocerá tal huella como el concepto al que éste lo asocia. Luego la imagen de B se desplaza por medio de las ondas sonoras al oído de A, repitiéndose de nuevo el proceso. Por favor. El analista se debe enfocar en la experiencia subjetiva, en el significante, en esta huella psíquica que cada uno integra en su mente, sin caer en su posición al respecto de esta representación. Por ende, el error del psicoanalista aquí sería enfocarse en los significados en vez de los significantes, o peor aún, enfocarse en su propio significante. Lo correcto es lograr entender cuál es este significante para el paciente, cuáles son las experiencias subjetivas que el paciente integró en su infancia por medio de huellas mnémicas respecto del elemento en cuestión. Lacan, en lenguaje inconsciente, nos explica lo siguiente. Tenemos entonces al inconsciente definido como un sistema de significantes, en el cual el interés no gira alrededor de los mensajes, sino sobre la forma como estos circulan, es decir, la forma como los significantes circulan dentro de un conjunto, en el cual cada persona responde con una señal simbólica y toma el lugar determinado con relación a la señal que se ha enunciado. Lacan también nos dice que la importancia de tales cosas con significado está cifrada en un lugar que están ocupadas, por así decirlo, la forma de organización de los significantes entre sí, postulando dos propiedades fundamentales del significante. Uno es llegar a los últimos fonemas, pues estos movilizan a la letra que estructura el significante, y el otro es que el significante se constituirá según leyes de orden cerrado que implican la necesidad de un sustrato topológico. Y por otro lado, en la introducción a la lectura de Lacan, Joel Dor toca el tema de cómo es que Lacan impone el significante por sobre el significado, demostrando por los mecanismos metafóricos metonímicos, invirtiendo el algoritmo del signo lingüístico de Saussure. Esto para ir en pos de argumentar la estructuración del inconsciente como un lenguaje. Tal proceso metafórico es un proceso de enriquecimiento del léxico, una mezcla de sentidos figurados. Y por último, Roman Jakobson es un autor que se opone a Saussure, expresando en su texto de 6 lecciones sobre el sonido y el sentido que la unión entre sonidos y sentidos es evidente, mas la estructura de tal unión no se ha sometido a ningún estudio sistemático, siendo la tarea de la lingüística estudiar las funciones que cumple el fonema de la lengua. Lacan realiza el llamado retorno a Freud, donde actualiza y modifica los conceptos teóricos de la obra de Freud. En este caso se hablará sobre lo simbólico, lo real y lo imaginario, desde una perspectiva clínica. Lo simbólico es definido como el campo del lenguaje donde las palabras se desplazan y se condensan, es decir, hacen metonimia y metáfora. Pero más que eso se refiere a algo que no es posible representar ni expresar con todas las palabras que existen en los distintos idiomas y culturas que hay en el mundo, aludiendo al Edipo y al deseo. Se podría decir que trata de sentimientos inexpresables, ya que no es uno ni dos, son una serie de situaciones que vive el paciente internamente sin opción de expresar con claridad.
es decir, un significante, lo que deriva a la sintomatología. Algo fundamental que habla Lacan sobre este registro es que no es que las personas no puedan aplicarlas porque no pueden por voluntad. Lo que sucede es, por ejemplo, que un niño nace en un universo de lenguaje y que él no es el creador de este universo, nace ya inmerso. Lo que limita al niño con su sentir, por las reglas y el lenguaje que ya existen en él. Lo imaginario puede describirse como la relación afectiva que tiene la persona con objetos o humanos, el amor que puede sentir, cómo describiría un objeto que ve y cómo se apropia de él. Por ejemplo, cuando le atribuye características a los objetos que tiene alrededor, como mi sillón, la silla está sucia o es linda. Y esto se debe a la proyección que presenta el infante ante su mundo, donde el niño se identifica con todo aquello que él toca o ve, y que va a constituir su mundo proyectándose entero, pedazo por pedazo, para al mismo tiempo separarse y distinguirse. Otro punto que aborda el imaginario es el estadio del espejo, donde el niño se ve a sí mismo en un espejo y piensa que es él, pero no lo es solo una imagen, lo que demuestra también que lo imaginario no siempre es real, puede ser engañoso. Lo real podría describirse como lo que se escapa de lo simbólico y lo imaginario. Es una fuerza mayor indescriptible e imperceptible para el sujeto, pero que siempre está ahí para tocar ciertos límites que el niño no puede ni describir ni ver, pero sí podría experimentar con emociones sin saber la razón principal de ello. Podría describirse como la unión entre lo instaurado biológicamente y lo que no. Para terminar este trabajo se puede concluir que el inconsciente tiene directa relación con el lenguaje que se usa día a día, con su cultura, las leyes y con lo instaurado socialmente. A lo largo de la investigación se deja ver ese algo implícito, ese significante en común que no cambia para los autores, donde existe un suceso en la vida de los sujetos que no es cubierto por lo que entrega el mundo donde estos nacen. De tantas palabras que pueden existir en un idioma, siempre habrá algunas emociones o expresiones que se ignore o minimice, primando el significante en común, al cual cada vez cuesta más darle sentido, al no poder expresarlo, pero que siempre estará presente inconscientemente en algún lugar, como un sueño, un sentimiento sin explicación o una dolencia, surgiendo de esto los síntomas de los pacientes, ya que al no poder expresarse tal represión, se tiende a hacer más grave la repercusión en la persona con el paso del tiempo. Por otro lado, el decir adquiere una importancia mayor que el dicho, pues en es el que apunta al diagnóstico, o sea, que es más importante la forma en que se expresa algo y las posiciones que se tomen frente a lo que se está diciendo que el contenido de este. En el decir, el psicoanalista halla los rasgos estructurales que conforman una persona, tales como el esquizoide, paranoide, la melancolía, la neurosis, etc. Porque todos aquellos fantasmas del pasado, las huellas némicas, aparecen en este discurso y se debe tener en cuenta que tal discurso no es aquello que el paciente suele reiterar en terapia, que suelen ser meramente significados literales, sino lo que hay detrás de todas estas palabras o símbolos, aludiendo a los significantes. Esto es en lo que se refiere la expresión de leer al paciente entre líneas, por ejemplo. Retomando la pregunta planteada en la introducción, la forma en que se evidencia que el lenguaje expresa elementos inconscientes ocurre por medio del análisis de tal lenguaje. A medida que se genera la asociación libre y el sujeto nota la importancia de tales asociaciones con su carga anémica, cada vez que uno habla siempre hay algo detrás de esto, de cada concepto que decide usar el sujeto en su discurso, con aspectos simbólicos, imaginarios y reales. Y en ese trasfondo se encuentra el verdadero decir, que es a lo que el analista debe llegar. Este es el significante tan preciado para el analista, el cual no puede ser confundido por un significado, o sea, es esta evocación que nombra Freud.